Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Mi clase. Hoy es un día fenomenal. Miro hacia el cielo y empiezo a soñar con un futuro mucho mejor. Seré lo que quiero ser, lo vas a ver. Mi clase, camino a la Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi clase. Qué rico que nos estén acompañando. Ese es nuestro tercer programa de nuestra primera temporada de este año. Soy muy contenta. Hoy vamos a tener nuevamente una clase, la clase de lenguaje, donde vamos a aprender muchísimo. Pero bueno, vamos a hablar de los principios básicos de la comunicación, porque es muy importante. Porque el ruido, bueno, ahora sí ya puedo hablar más calmadamente. Bueno, volvemos a mi clase. Estoy muy contenta porque este es el tercer programa, el segundo del lenguaje. Vamos a aprender los principios básicos de la comunicación. Vamos a ver cómo lo estamos comunicando, si estamos comunicándonos bien o si... Sara. 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 No, profe. Hola, Sara. ¿Dónde estabas? Profe, tratando de saludar a los televidentes ¿Qué y te me puedo ir. pasa? No, ¿Estás- profe, es que mi mamá no me deja. ¿Qué pasó? Pues el ruido de la aspiradora, profe. ¿Y qué estabas haciendo? Tratando de invitar a los televidentes a que no se despeguen de mi clase, pero no he podido. O sea, soy una maleducada. Y había mucho ruido. Sí, profe. Muchísimo ruido. El ruido de una aspiradora. ¿Y alcanzaste a decirles algo? No, yo creo que ni saben el nombre suyo, ni saben el tema de hoy. No, Sara, pues ¿cómo? Sí, profe. Bueno, profe, ya que no hay ruido, esperemos y crucemos los dedos de que no lo vayan a volver a aprender. Profe, hoy tenemos un tema, como siempre, muy interesante, los principios básicos de la comunicación. Perfecto. Entonces es muy importante saber cuándo debemos comunicarnos, dónde debemos comunicarnos, a quién nos tenemos que comunicar, por qué nos tenemos que comunicar. Eso es muy importante. Mira lo que te pasó. No, pues, imagínate. dígame, yo en esa situación, ¿qué voy a hacer? Mímica. Puede ser, pero no siempre vas a lograr esa intención comunicativa. Bueno, profe, vamos a nuestro tablero mágico donde vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Listo. Los principios básicos de la comunicación. Voy a utilizar la tisita y vamos a empezar con los procesos básicos de la comunicación. Sí, Un profe. tema muy importante es este de proceso. El proceso comunicativo. Ahorita usted decía, no sé cómo hacer, si con señas o con gestos, también es una Imposible. forma de comunicarnos y podemos llamar esto comunicación verbal y no verbal. Verbal y no verbal, pongámoslo aquí, y no verbal. ¿Listo? Bueno, Sara, definitivamente lo que te pasó es bien Espero que no me vuelva a incómoda. ocurrir en mi clase. Eh, Entonces, profe, empecemos a un poquito comunicación verbal y no verbal. Uno muchas veces hace gestos,
hace expresiones, se mueve Con de una las manera muy manos, con la graciosa, boca. de una manera muy chistosa. A veces utilizamos el código, pues que te he estado explicando, de manera verbal y generamos un proceso, ¿cierto? Y a veces utilizamos gestos, expresiones y todas estas Profe, cositas. también en los chistes se utiliza mucho lo no verbal. ¿A usted le gustan los chistes? Sí me gustan los chistes, pero no me voy a poner a contar chistes porque... Profe, no, claro, en mi clase hay que contar chistes. Bueno, listo. Bueno, Sara. cuénteme un chiste, no importa si no nos reímos. ¿En serio? Sí, profe. Listo, vea. Había un cero en una moto. Iba manejando nada y encontró por allá, en una esquina, 2 ceros. Y cuando pasó por ellos, les dijo, hola, parceros. ¡Bravo! Profe, cuenta chistes. Bueno, profe, vamos a un corte porque se preguntarán ¿qué tienen que ver los chistes del tema de hoy? Pues sí, mucho. Así que no se despeguen porque yo les quedo viendo el mío. Hoy hablaremos sobre la riqueza de la coma. Una coma puede ser una pausa. No espere. No, espere. Cambia una opinión. Estoy revisando las notas de español. ¿Quiere ver cómo nos suena? Sí, claro. ¿Segura? ¿No te da miedo? No quiero saberlo. Ah, bueno. ¿Quieres ver los resultados de la prueba? Sí, claro. ¿Segura? ¿No te da miedo? No, quiero saberlo. La coma puede salvarte de una terrible situación. Ah, yo creo que hay la receta. No lea la receta. Bueno. Ah, yo creo que hay la receta. No, lee la receta. Volvimos a mi clase hablando de los principios básicos de la comunicación. Veíamos un tema muy interesante que es el buen uso de la coma, profe, y muchas veces no la comemos o no sabemos dónde hay que hacer la pausa para que se lea bien la frase. Es verdad, Sara, es muy delicado pues esto de los signos de puntuación. Incluso a veces podemos generar otro sentido. Lo mismo que los chistes, ¿cierto? Sí, profe, no, pero no importa, no, usted no va a contar chistes, usted es Ay, el por profe favor. del lenguaje. Bueno, profe, empecemos ahora sí a hablar de nuestro tema de hoy. Listo, proceso comunicativo. En el proceso comunicativo hay unos elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta para que nuestra comunicación sea efectiva y eficaz. Uno de los primeros elementos es el emisor. ¿Listo? El emisor es quien va a transmitir un mensaje. ¿A quién se lo transmite? A un receptor. ¿Listo? También podemos decir que el emisor es un hablante y el receptor es una persona que escucha. oye. Muy bien. Oyente. Que oye. Sí, ok. Entonces, este emisor va a transmitirle un mensaje a este receptor por un canal. Va a transmitir un mensaje por un canal. ¿Qué será canal? Pues por la carta es un canal, por el chat. Por el chat. es Muy un usado canal. últimamente. Utilizamos el correo electrónico como canal para transmitir mensajes. Una imagen también es un emisor que nos está dando un mensaje, ¿cierto? Una imagen. Otro canal, la voz.
La voz también es un canal y la escritura también es un canal. ¿Listo? Ese mensaje debe ser tan claro para este receptor y por eso deben compartir el mismo Código. o el mismo, como decíamos ahorita, el sistema de la Sí, lengua. Tenemos que fónico, hablar. fonológico. Exacto. Tenemos que hablar el mismo idioma para que usted me entienda este Si mensaje. no, Si no, ni siquiera Eh, con señas, ni hablando duro, nada. exacto. No sirve. ¿Listo? Este mensaje va a tener un referente, es decir, de lo que se habla. Usted debe, ¿qué factores influyen en el referente? Las personas, el espacio, las cosas, todas estas cositas que están en el mensaje. Bueno, vas a hablar sobre una receta de comida, todo eso que hace lo de la receta de comida es el referente. ¿Listo? Este mensaje está en un contexto. Lo que te pasó ahorita. Sí. Pero mira, lo más curioso es que este emisor, al dar un mensaje, o sea, vos fuiste donde tu mamá, le dijiste, ma, estoy estudiando para mi Apague, clase, por favor, la aspiradora". apague. ¿Sabe qué hizo su mamá? Hizo una interpretación Y la apagó. y la apagó. Interpretación. Eso es una correspondencia al mensaje que vos O sea, el leíste. mensaje sí fue bien recibido. Exacto, entonces el emisor tiene una intención comunicativa, entonces por eso crea un mensaje, se lo transmite al receptor, quien lo interpreta, este receptor también hace una intención comunicativa y apaga la aspiradora, ¿cierto? Sí. Para que usted pueda estudiar el tema de hoy. Para que los oyentes para que nuestros televidentes me puedan escuchar, porque la verdad no los pude, profe, ni siquiera saludar. Qué pena, van a creer que soy una maleducada, pero no es así. No, es Pero el no fue culpa contexto. mía, sí, sino que el receptor no pensó que yo estaba saludándolo. Y lo más importante, El hay que contexto. organizar nuestros mensajes de tal manera que los podamos decir en un momento adecuado, en un lugar adecuado. Imagínate uno poniéndose a hablar en cine con celular, No. o en misa, por ahí, o en el metro, así todos estrechitos hablando, y es que no me entiende. Preciso es el contexto que no nos está dejando dar un mensaje. Profe, ya usted nos contó un chiste, pero yo sí quiero saber de dónde nace, porque antes del Uy. corte le dijimos a los televidentes que sí, que un chiste sí es importante en esta clase. Listo, Sara, yo pensé que me ibas a poner a contar No, otro no, no, chiste, no, por profe, no. favor. Hay una intención comunicativa. Creo que esa intención comunicativa definitivamente es generar humor, alegría, creatividad. ¿Listo? Entonces, este emisor, el chiste, va a generar algo en el receptor y tiene que ser humor. ¿Listo? Creo que de ahí nacen. Muchas veces no conocemos el autor del chiste, pero eso no significa que no sea emisor, ¿cierto? Ya esos actores de la comunicación son otro cuento o que tienen que ver con esto, pero yo quiero abordarlos más adelante. El emisor, el chiste, está emitiendo un mensaje, va a producir algo en el receptor, risa, duda. Y cuando no lo entiende. Cuando no lo entendemos es por el contexto, Por el Sara. contexto. Imagínate una persona de Venezuela, de Perú, de Panamá, que venga y te cuente un chiste y vos te quedes así, pues, no conoces el contexto. no Uy, no conmigo También conocemos. depende mucho de eso. Bueno, profe, yo le dije a los televidentes que les iba a contar un chiste. No soy la mejor cuenta chistes, pero bueno, lo prometido es deuda. Les voy a contar un chiste. Sube un civil a un barco y le pregunta a un marinero, ¿dónde está el capitán? Por favor, ¿dónde está el marinero? A mí como que me va mejor que a usted, ¿no? No, vea, profe, yo me quedo presentando, me quedo estudiando en mi clase, también. porque yo de chistes, profe, no sé, pero bueno, muy importante porque en este caso nadie se rió. No, pero por favor, cuéntanoslo otra vez. Profe, normalmente me entendió usted. Ay, no, tengo unos compañeros muy
Por muy favor. malo, ni siquiera se ríen por compasión. Dígales, por favor. Por favor, ¿quién se va a reír? Bueno, vamos a un corte, por favor, y ya regresamos aquí en mi clase. Bueno, seguimos en mi clase, profe. Por favor, ¿me va a seguir explicando? Vamos a concentrarnos entonces En los en chistes. este proceso comunicativo con lo que acabamos de hacer, con unos chistecitos, ¿listo? Entonces, para mí, no sé, pues para otra gente, yo creo que es más fácil que le cuenten a uno un chiste que uno leerlo. ¿No te ha pasado? Sí, pues uno tampoco lo entiende. Es más gracioso la forma como se expresa el mensaje oralmente que Leyéndolo. leyéndolo, listo. Entonces, ese canal es muy importante. Recuerde que la voz es un canal y la escritura también es un canal. El emisor, para mí los chistes, los mejores chistes son los contados, no los escritos, eso. El receptor va a ser un proceso de decodificación, de decodificar ese chiste. Es un trabajo muy grande. Sí, es del, un trabajo del grande. cuenta chistes, porque si no lo sabe contar, Es un trabajo muy grande y de proceso de comunicación. Y del proceso de comunicación, por ejemplo, usted que no nos supo contar el Ay, chistecito, profe, no por pudimos favor. como interpretarlo bien. una- Entonces no pudimos Sí, reírnos no. de él. Pero no, vas a lograrlo algún día. algún día Espera. sería una muy, muy buena cuenta chistes. Entonces este receptor va a ser una decodificación. ¿Listo? Ya vimos que el referente es de lo que se trataba ese mensaje, y vimos que ese mensaje tiene una intención comunicativa. Incluso estos receptores pueden responder a este chiste. ¿Cómo lo podrían ¿Cómo responder? respondimos? ¡Ah! ¡Guau, guau! Se la gozaron, le hicieron bullying. Profe, Incluso sí. yo hice un proceso de pensamiento muy lento para poder entender el por favor. Profe, no me haga quedar No, mal. mentira, Sara. Bueno, si quieren contarnos chistes mejores que los que nosotros contamos en mi clase, ya saben que lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Mi Clase y en Twitter como @MiClaseTV. Yo sé que los de los televidentes son mejores que los de nosotros. Vamos Le a ver. apuesto, para que nos vamos a reír. Vamos a ver. Bueno, profe, seguimos en nuestra clase con los chistes. ¿Qué más se le podría agregar? ¿Qué más podríamos decir? Sara, el contexto. Muy Sara, importante, es eso muy es lo más importante importante. lanzar un chiste en el momento preciso y en el lugar preciso. ¿Se imagina pero- un chiste en un velorio? Ay, Sara, y eso pasa mucho. Un chiste comiendo, cuando estamos en la mesa, Más de uno se ahoga. comiendo y sale toda la comida y eso es uno riéndose. Hay unos chistes de verdad que uno debe saber dónde Contarlos? hacerlos. Sí. En clase. Tampoco. En mi clase, en esta clase en particular sí se puede. En clase, en una evaluación, en un examen sí. de admisión, lanzar los chistes. La intención también del chiste es como burlarse, lanzar ironías, La sarcasmos. la mayoría de chistes son Hay irónicos. chistes crueles, Ay, tiernos. sí. Hasta con un texto bastante gruesecito. Exacto, vulgares. Vulgares, sí, por no decir la Exacto. palabra. Bueno, profe, vamos a ver los chistes que nos contaron. Pues yo espero que sean más graciosos que los de nosotros. Un chiste. Guau. Ah, uno que conté ahorita. Que dos empanadas estaban corriendo y ganó la que tenía más pique. Profe, Hola. nos ganó. Ese televidente sí le escuchó ese chiste. Yo lo escuché. ¿Qué entendiste? Estuvo muy charro, profe. Que las empanadas estaban corriendo y ganó la que tenía más pique. Pique de pi y pique Pique. de ají. Ah, eso era lo que yo no entendía. Entonces la palabra pique, Pique. así, Ujú. tiene dos significados. Hasta el jugador, pique.
Ah, pero esto ya es con 3. tilde. No. Sí, piqué. Ya es un nombre. Ajá. Entonces, ¿nos referimos a este? Sí, profe. Entonces, eso es una homofonía. ¿Y qué es eso, profe? Pues mira, pique en la empanadita es que tenía mucho de esta salsita que pica. Mucho ají. O que va a pique. ¿Listo? Se escriben igual, tienen el mismo sonido, Pero diferente significado. diferentes significados según El contexto. el contexto. Ah, profe. Bueno, vamos a ver con el otro chiste. Yo creo que va a ser mejor. Vamos a ver. Que van dos pollitos a una cafetería y le dice uno al otro, pío, pío, pío. Le dice el otro, sí, pía que yo pago. Parecido al suyo, no, pío, pío, profe. pío. Pida que yo pago. Pío, pío. Pida que yo pago. Pido que yo pago. Ahí hay un fenómeno también definitivamente donde se maneja el código, donde está el código, pues deben entenderlo los dos. Ese código se llama paranomasia. Paranomasia. ¿Listo? Es la semejanza fonética que tenemos de pido con pido. Pido. Exacto. Pito. Es una Pido, semejanza pido. fonética. Recuerda Ajá. que estamos hablando de código. El código. Entonces tenés que estar pues ahí como atento para entender el chiste. Pido, pido. Pido, claro. O por favor. Profe, yo sé, mi por favor, es otro también, no. Por favor, Por favor puede ser una semejanza también puede ser una fonética, sí. paranomasia. Ajá. A ver, Sara, voy a borrar estas palabritas para que hagamos un repasito y hablemos un poquitico de la comunicación verbal y no verbal, que es muy importante Sí. en este proceso comunicativo. Bueno, profe. Sara, definitivamente la forma como usted esté dispuesta a recibir una información es muy importante, es muy importante. Si usted está aburrida y uno está dando una información, va a generar de pronto distorsión en el mensaje. A uno le va a dar pereza hablar entonces, ¿cierto? Si usted está llorando, si usted tiene hambre, si usted tiene sueño, en fin. También hay algo muy importante que se llama, a eso lo que se llama la gestualidad, la aburrición, esas Los cositas, gestos. se llama cinésica. Y hay otro aspectico que se llama proxémica. La proxémica es el distanciamiento social que tienen los sujetos, los hablantes discursivos. ¿Ves? Sí, Por ejemplo, profe. el profesor, el médico, el sacerdote, tienen una intención comunicativa diferente a la de un niño. Pero eso se lo... Sí, más adelante, no nos vamos a adelantar porque yo sé que si los dejamos en punta Cada uno. es más importante para que nos sigan viendo, ya saben, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, estamos en Twitter como @miclasetv y en Facebook como miclase. Muchas gracias por todo, nos vemos mañana, no se lo pierdan a las 6 de la tarde, solo por Teleantioquia, mi canal. ¡Chao! Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.